Una de las cosas que confunde más a la gente son las preposiciones que aparecen al final de las frases en inglés. Esas preposiciones se llaman preposiciones colgantes. Pero para poder entender cómo usar las preposiciones colgantes, primero tenemos que entender qué son las cláusulas y los pronombres relativos. Y eso es lo que vamos a tratar en esta clase. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. Si te gusta esta clase, no te olvides de darle un like y compártela con alguien que le pudiera ayudar. Y si no te has suscrito al canal todavía, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. Hoy vamos a aprender acerca de las cláusulas y los pronombres relativos, lo cual es necesario antes de aprender acerca de las preposiciones colgantes. Y también al final de esta clase voy a explicar acerca de la famosa palabra that, cuándo usarla y cuándo no. Bueno, entonces, ¿qué son las cláusulas relativas? Las cláusulas relativas son frases enteras, o sea, sujeto, verbo, objeto, que aparecen después de un sustantivo para identificarlo o dar información adicional al respecto. O sea, información adicional relativa al sustantivo y por eso se llaman cláusulas relativas. Por ejemplo, the boy who helped me was kind. The boy who helped me was kind. Aquí el sustantivo es boy y la cláusula relativa es who helped me. Esta cláusula identifica al sustantivo. ¿De qué niño se trata? Pues del que me ayudó. Tenemos el sujeto who, el verbo helped y el objeto me. Pero esta cláusula actúa casi como un adjetivo porque describe al sustantivo que le precede. Y como podemos ver aquí, las cláusulas relativas comienzan con un pronombre relativo. En este caso, el pronombre who. Los pronombres relativos se refieren al sustantivo descrito por la cláusula relativa. Y la mayoría de los pronombres relativos son iguales a los pronombres interrogativos. Tenemos who, whom, whose, that, which, where, when, y a veces hasta why se puede usar como pronombre relativo. Y como dije, las cláusulas relativas siempre comienzan con un pronombre relativo. Y hay dos tipos de cláusulas relativas. Las cláusulas que identifican un sustantivo y las cláusulas que dan información adicional relativa a un sustantivo. Ahora veremos cómo usar cada uno de estos pronombres relativos con cada tipo de cláusula relativa. En el caso del pronombre who, siempre se usa cuando el sustantivo correspondiente es una persona. Por ejemplo, the person who wrote that was nice. The person who wrote that was nice. Aquí el sustantivo es person, o sea, es una persona, y por eso en la cláusula relativa usamos el pronombre relativo who. La cláusula relativa es who wrote that. Aquí tenemos un ejemplo de una cláusula relativa que identifica un sustantivo. La cláusula who wrote that identifica a la persona de quien se está hablando. ¿De qué persona se trata? Pues de la que escribió eso. The person who wrote that was nice. Ahora, en el habla común, se puede reemplazar who con that, aunque técnicamente no es correcto. Cuando se trata de una persona se debe usar who, pero es muy común usar that. Podemos decir también, the person that wrote that was nice. The person that wrote that was nice. Pero es más correcto decir, the person who wrote that was nice. Noah, who built the ark, was a good man. Noah, who built the ark,
was a good man. Aquí tenemos un sustantivo Noah y una cláusula relativa que da información adicional sobre esta persona, who built the ark. Aquí no estamos identificando a Noah porque se supone que la persona que lee esto o que está escuchando esto ya sabe quién es Noah. Simplemente estamos dando información adicional sobre este Noah. Noah, who built the ark, was a good man. Y vemos aquí que cuando tenemos cláusulas relativas que dan información adicional, aparecen entre comas. Mientras que cuando tenemos cláusulas relativas que identifican un sustantivo, no usamos comas. Pero igual aquí tenemos el pronombre relativo who porque se trata de una persona, Noah. Y la cláusula relativa es who built the ark. Y hay algo interesante aquí. Cuando se trata de una cláusula que da información adicional, ya no podemos sustituir that por who. No se dice ni siquiera en el habla común, Noah that built the ark was a good man. Noah, who built the ark, was a good man. She was the one who said it. She was the one who said it. Aquí tenemos el sustantivo one y después el pronombre relativo who, porque one se refiere a she y por eso tenemos que usar who como pronombre relativo. Y la cláusula relativa es who said that. Es otro ejemplo de una cláusula que identifica el sustantivo. ¿De qué persona se trata? Pues de la persona que dijo eso. She was the one who said it. Y también podríamos decir she was the one that said it. My wife, who loves to dance, danced all night. My wife, who loves to dance, danced all night. Aquí no se trata de identificar el sustantivo porque se supone que yo ya conozco a mi esposa y la persona con la que estoy hablando también la conoce. Aquí estamos dando información adicional. A mi esposa le encanta bailar. My wife, who loves to dance, danced all night. Y por eso tenemos esto entre comas, porque es una cláusula relativa que da información adicional sobre el sustantivo. Y en este caso no podemos usar that, solamente who. My wife that loves to dance, danced all night, no es lo mismo que my wife who loves to dance, danced all night. Si digo my wife that loves to dance, danced all night, estoy identificando a mi esposa y quiere decir que tengo más de una esposa, así que cuidado. Luego tenemos el pronombre relativo whom. Este pronombre relativo es muy parecido a who, pero se usa como el objeto de la acción y no el sujeto. Y honestamente no se usa mucho. Normalmente en los casos en que sería correcto usar whom, los nativos hablantes simplemente usamos who. Pero si se escucha de vez en cuando, la gente sí lo usa a veces. Por ejemplo, the plumber whom we hired fixed it fast. The plumber whom we hired fixed it fast. Aquí tenemos la cláusula relativa whom we hired. Y el sustantivo que identifica es plumber. The plumber whom we hired fixed it fast. ¿Y por qué usamos whom en vez de who? Porque nosotros lo contratamos. Él es el objeto, nosotros somos el sujeto. Nosotros somos los que lo contratamos. Nosotros hicimos la contratación y él fue contratado. Y como él es el objeto, tenemos que usar whom en vez de who. Aunque también es muy común decir, the plumber who we hired fixed it fast. Realmente se pueden intercambiar, aunque whom técnicamente es lo correcto. En el habla común entre los nativos hablantes es muy común sustituir who por whom. The plumber who we hired fixed it fast o the plumber whom we hired fixed it fast. The boy whom we had never seen before knew us. The boy whom we had never seen before knew us. Aquí tenemos una cláusula relativa que da información adicional sobre el sujeto.
No estamos identificando al niño porque ya sabemos quién es el que nos conocía. Estamos simplemente dando información adicional. Este niño que nos conocía, nunca lo habíamos visto. Y como nosotros somos los que no lo vimos y él fue el que no fue visto, él es el objeto y por eso usamos whom en vez de who. The boy whom we had never seen before knew us. Aunque también es común simplemente decirlo con who. The boy who we had never seen before knew us. Ahora, el pronombre relativo whose simplemente quiere decir cuyo. Así de fácil. Whose es cuyo. That's the guy whose car I bought. That's the guy whose car I bought. Estamos identificando el sustantivo, the guy. ¿De qué guy se trata? Pues the guy cuyo carro yo compré. La cláusula relativa es whose car I bought. Y esto identifica al sustantivo guy. Y es un poco interesante aquí porque whose se parece a who. Pero mientras que who solamente se usa para personas, whose se puede usar para animales y cosas también. The dog whose eyes are different colors is the cutest. The dog whose eyes are different colors is the cutest. Aquí tenemos un perro, pero igual usamos whose en la cláusula relativa. Whose eyes are different colors. Faith, whose sister is hope, conquers fear. Faith, whose sister is hope, conquers fear. Aquí tenemos faith, es una cosa, pero igual podemos usar whose. La cláusula relativa es whose sister is hope y es una cláusula relativa que da información adicional. No estamos identificando a la fe porque todos sabemos que es la fe. Estamos dando información adicional sobre la fe, de que su hermana es la esperanza. Y por eso lo ponemos entre comas. Faith, whose sister is hope, conquers fear. Y ahora vamos a ver cómo usar that. La mayoría de los pronombres relativos son iguales a los pronombres interrogativos. Hay una correspondencia. Pero el que no es el pronombre relativo that. El pronombre relativo that le corresponde al pronombre interrogativo what. Pero cuando no estamos hablando de una interrogación, o sea, una pregunta, sino una cláusula relativa, usamos that y no what. Por ejemplo, the horse that won the race was very fast. The horse that won the race was very fast. Es incorrecto decir the horse what won the race was very fast. No tiene sentido. Tiene que ser the horse that won the race was very fast. Tenemos la cláusula relativa that won the race. El that se refiere al caballo. Es una cláusula relativa que identifica de cuál caballo se trata, pues del que ganó la carrera. The horse that won the race was very fast. Pero ¿qué pasa cuando se trata de este pronombre relativo y una cláusula relativa que da información adicional sobre el sustantivo? En ese caso, en lugar de that, usamos which. His horse, which he loved, lost the race. His horse, which he loved, lost the race. No estamos identificando al caballo porque ya sabemos de cuál caballo se trata, pues el de él, el suyo, his horse, estamos dando información adicional sobre ese caballo y por eso lo ponemos entre comas y usamos which en vez de that. His horse, which he loved, lost the race. The present that I got was awesome. The present that I got was awesome. Aquí estamos identificando el sustantivo. ¿De cuál regalo se trata? Pues el que yo recibí. Y por eso usamos that en la cláusula relativa. That I got. The present that I got was awesome. The shoes which I never used got ruined. The shoes which I never used
got ruined. Aquí tenemos que usar which en vez de that porque es una cláusula relativa que da información adicional y no que identifica. Ya sé de cuáles zapatos estoy hablando, simplemente estoy dando información adicional sobre estos zapatos que nunca los usé. The shoes, which I never used, got ruined. The shoes, which I never used, got ruined. Ahora, estos últimos tres pronombres relativos, where, when y why, no se pueden usar en tantos casos como los demás. Algunos ni siquiera los consideran pronombres relativos, pero realmente lo son, porque pueden identificar o dar información adicional relativa a un sustantivo. Por ejemplo, con where. They visited the place where they got married. They visited the place where they got married. Aquí la cláusula relativa es where they got married. ¿Y a qué se refiere el where? Pues al place. Entonces, esta cláusula relativa identifica el lugar. Pues, ¿de cuál lugar se trata? Pues del lugar donde se casaron. They visited the place where they got married. In Alaska, where it snows a lot, there's a lot to do. In Alaska, where it snows a lot, there's a lot to do. Aquí la cláusula relativa da información adicional sobre Alaska. Ya sabemos que es Alaska, es un estado. Pero estamos dando información adicional. Where it snows a lot. Pero igual aquí, where comienza la cláusula relativa y por eso es un pronombre relativo. In Alaska, where it snows a lot, there's a lot to do. Y ahora con when. That was the day when we met. That was the day when we met. Aquí tenemos when como pronombre relativo en la cláusula relativa when we met. Y esta cláusula relativa identifica el día. ¿De qué día se trata? Pues del día en que nos conocimos. That was the day when we met. Last May, when you got lost, I searched for you. Last May, when you got lost, I searched for you. Aquí tenemos la cláusula relativa que da información adicional. When you got lost. Estamos dando información adicional sobre el mayo pasado. Last May, when you got lost, I searched for you. Y hasta el pronombre why se puede utilizar como pronombre relativo a veces, solamente después de la palabra reason. Por ejemplo, that's the reason why I don't go there. That's the reason why I don't go there. Why I don't go there es la cláusula relativa. Why es el pronombre relativo y se refiere a la razón. That's the reason why I don't go there. Pero como dije, la palabra why solamente puede ser un pronombre relativo después de la palabra reason. Y entonces estos son todos los pronombres relativos y sus usos respectivos. Y también los dos tipos de cláusulas relativas, las que identifican y las que dan información adicional. Ahora te dije que al final de la clase iba a hablar acerca de la palabra that y cuándo es que se usa y cuándo no. Lo que pasa es que la palabra that, cuando se usa como pronombre relativo, en algunos casos es opcional. En español nunca es opcional, pero en inglés a veces es opcional. ¿Y cuándo es opcional? Pues te voy a decir. El pronombre relativo that es opcional cuando el sujeto de la cláusula relativa es diferente del sustantivo que identifica. Por ejemplo, the present that I got was awesome. The present that I got was awesome. También se puede decir, the present I got was awesome. The present I got was awesome. Podemos omitir el that. ¿Y por qué? Porque si vemos la cláusula relativa, that I got, ¿cuál es el sujeto? Pues I. ¿Y cuál es el sustantivo que identifica? Pues present. Entonces no es igual.
y por eso podemos omitir el that. The present that I got was awesome o the present I got was awesome. A cambio, si el sujeto de la cláusula relativa es igual que el sustantivo que identifica, no podemos omitir el that. The horse that won the race was very fast. The horse that won the race was very fast. ¿Cuál es el sujeto de la cláusula relativa? That won the race. Pues, ¿quién ganó la carrera? Pues el caballo. ¿Y cuál es el sustantivo identificado por esta cláusula? También el caballo. Y por eso, como son iguales, no podemos omitir el that. The horse that won the race was very fast. No se puede decir the horse won the race was very fast. No tiene sentido. Tiene que ser the horse that won the race was very fast. The cow that he bought was very useful. The cow that he bought was very useful. También se puede decir the cow he bought was very useful. Podemos omitir el that. ¿Y por qué? Porque el sujeto de la cláusula relativa no es igual al sustantivo que identifica. ¿Cuál es el sujeto de la cláusula relativa that he bought? Pues he, él es el que la compró. Entonces he es el sujeto. ¿Y cuál es el sustantivo que identifica? Pues la vaca, the cow. ¿De cuál vaca se trata? Pues de la que él compró. Y por eso, como el sujeto de la cláusula relativa he no es igual que el sustantivo que identifica, o sea, the cow, entonces podemos omitir el that. The cow that he bought was very useful. O the cow he bought was very useful. En cambio, si decimos the cow that ran away was found, en este caso, ¿cuál es el sujeto de la cláusula relativa? That ran away. Pues, ¿quién huyó? La vaca. ¿Y cuál es el sustantivo identificado por esta cláusula? Pues también es la vaca. Y como el sujeto de la cláusula relativa es igual al sustantivo que identifica, no podemos omitir el that. The cow that ran away was found. No se puede decir the cow ran away was found. No tiene sentido. Tiene que ser the cow that ran away was found. Y ahora un repaso. Las cláusulas relativas son frases que identifican o dan información adicional relativa a un sustantivo. Son casi como frases adjetivales. Actúan como adjetivos describiendo este sustantivo. Las cláusulas relativas siempre comienzan con un pronombre relativo que se refiere al sustantivo que identifican o del que dan información adicional. La mayoría de los pronombres relativos son iguales a los pronombres interrogativos. Son who, whom, whose, that, which, where, when y a veces why. Hay dos tipos de cláusulas relativas. Las cláusulas relativas que identifican un sustantivo y las cláusulas relativas que dan información adicional relativa a un sustantivo. Las cláusulas relativas que dan información adicional sobre un sustantivo siempre van entre comas, mientras que las que identifican un sustantivo no. En el caso del pronombre relativo who, cuando se trata de una cláusula relativa que identifica, entonces se puede reemplazar con that. Cuando se trata de una cláusula relativa que da información adicional, no se puede reemplazar, tenemos que usar who. En el caso del pronombre relativo whom, casi siempre los hablantes nativos simplemente lo reemplazamos con who, aunque a veces también se escucha whom. El pronombre relativo whose quiere decir simplemente cuyo, pero se puede utilizar tanto para personas como para cosas y animales. El pronombre relativo que le corresponde al pronombre interrogativo what viene siendo that o which. Usamos that en las cláusulas relativas que identifican el sustantivo
Y usamos which en las cláusulas relativas que dan información adicional sobre el sustantivo. Y hay que recordar que cuando el sujeto de la cláusula relativa es diferente del sustantivo que identifica, entonces podemos omitir el pronombre that. Los pronombres relativos where y when no son tan comunes como los demás, pero sí se usan. Y el pronombre relativo why solamente se puede usar después de la palabra reason. Y esa es nuestra clase de hoy. Y ahora ya sabes qué son las cláusulas y los pronombres relativos y cómo utilizarlos. Gracias por participar en esa clase conmigo el día de hoy. Si te gustó, por favor, dale un like y compártela con alguien que le pudiera ayudar. Y no te olvides de suscribirte al canal si todavía no te has suscrito para que no pierdas ninguna clase. Nos vemos en la siguiente.